Por mucho que la pintura pueda satisfacer una necesidad corriente, el impulso del pintor ha debido de ser algo muy personal. Cada artista logra en ello su éxito particular y nadie más. El arte debe cambiar para continuar siendo arte. Mas ¿cómo podemos reconocerlo como arte si es cierto que continúa transformándose a sí mismo? Porque identifica ante nosotros un impulso que llegamos a reconocer como propio. La belleza satisface una necesidad interior. Vermeer, hechizo de mujer. El artista debió de pintar unos 2 al año, hasta morir sumido en la pobreza a los 43 años de edad. Nadie sabe quién es esta mujer, ni tampoco si Vermeer pintó jamás a su esposa. Lo que sí es seguro es que pintó a la misma muchacha en más de una ocasión, así como que, sin duda, no le eran indiferentes sus modelos. Hasta la llegada de Vermeer, ignorábamos la complejidad que tienen que alcanzar, las percepciones de la vida doméstica cotidiana para acomodar la tensión de los sentimientos a su entorno real. ¿Puede uno lograr aproximarse a otra persona? Tal era el eterno dilema que Vermeer planteó para algunos de nosotros. Tras Vermeer, advertimos que nuestros sentimientos nos impulsan en direcciones diferentes. No resulta fácil enfrentarse a la tensión de la intimidad visual, mas la visión que dibuja es hermosísima. Vermeer apenas dejó rastro alguno de su vida en los archivos. Nació en la pequeña población holandesa de Delft y el día 31 de octubre de 1632 fue bautizado en la iglesia reformada de Nieuwekerk, que se alza en la plaza del mercado. 21 años más tarde, Johannes Vermeer ingresó en el gremio de pintores y en ceremonia civil celebrada en el ayuntamiento, situado en el extremo opuesto de aquella misma plaza, contrajo matrimonio con una joven católica de Gouda llamada Catarina. Parece que vivió toda su vida en Delft. Su matrimonio y su muerte tuvieron lugar a pocos cientos de metros de la casa en que nació. Fue enterrado en la vieja iglesia, y la breve anotación del registro observa que las 8 criaturas que le sobrevivieron eran todas menores de edad. En época de Vermeer, Delft era una población activa y conservadora. Aún era próspera, pero había pasado ya su mejor época y resultaba acaso levemente dignificada por esa fase de grandeza agonizante que curiosamente dio lugar en 1 o 2 lugares al surgimiento de la gran pintura de la época. Delft representaba el antiguo centro de gobierno. Fue desde allí desde donde el príncipe Guillermo de Orange condujo el movimiento en pos de la independencia holandesa. Y allí murió asesinado menos de 50 años antes del nacimiento de Vermeer. Delft era una población prudente y juiciosa, dotada de un refinamiento y de un estilo acogedor y doméstico que aún resulta patente. Sirvió para inspirar en 3 o 4 pintores numerosos cuadros dotados de la misma elegancia modesta y mesurada.
no resulta difícil deducir en parte la impresión que Vermeer debió de producir en su ciudad. Sabemos que era respetado y considerado como una eminencia en su profesión. Y sabemos también que una o dos personas, entre ellas el panadero local, se apresuraban a coleccionar los cuadros que, evidentemente, tan difíciles resultaban de pintar para el artista. Él, no obstante, debía demostrarse despreciativo y ausente. Cuando un coleccionista francés que ni siquiera se había molestado en visitar a Rembrandt dio un rodeo para verle, Vermeer se negó a mostrarle ninguno de sus cuadros, aunque sabemos que por entonces tenía al menos uno en su poder. Por lo general, los cuadros de Vermeer son de pequeñas dimensiones. El más pequeño de todos es La Encajera, que mide poco más de 20 centímetros. Sin embargo, no nos hallamos ante obras modestas, pues pocos han superado su perfección. Se advierte incluso un matiz de ostentación y vistosidad en el modo en que las sedas y los carretes aparecen representados como brillantes puntos de luz. Su diamantina perfección nos transmite una intensidad que resulta enigmática. Nos hallamos ante un espectáculo de extraordinaria autenticidad. Advertimos de inmediato que los objetos han sido fielmente representados según el aspecto que mostraban. No obstante, cuando contemplamos el cuadro con los ojos del artista, comenzamos a dudar si representará algo en realidad. Nos hallamos muy próximos a esta encajera y, sin embargo, ella se mantiene distante. No hay intercambio de miradas entre el modelo y el pintor. No se advierte ninguno de los signos habituales de reconocimiento mutuo. En lugar de los ritmos que proporcionan a un rostro su fuerza personal y su expresión, como pueden ser las diminutas curvas en forma de S que constituyen el dibujo, solo advertimos el mosaico de luz y la ausencia de luz, ambos representados con una perfección casi inhumana. En La Encajera, la intimidad se ve sustituida por una aparente impersonalidad que, de hecho, constituye uno de los factores menos frecuentes y más personales que hallamos en el arte. Ahí reside precisamente la paradoja de la pintura de Vermeer. Para comprenderla, debemos remontarnos al comienzo de una historia tan peculiar como fascinante. Este comienzo no podía ser más sorprendente. El primer Vermeer que encontramos es un joven ambicioso que gusta de experimentar audazmente con los distintos estilos internacionales de la época. Jesucristo en casa de Marta y María es una obra pintada en un estilo barroco temprano. Representa su primera obra conocida, y en ella advertimos que el artista poseía el don de intuir que la pintura de calidad se componía de luz y de color. A continuación pintó Las abluciones de Diana, al estilo holandés veneciano. En sus primeras pinturas no mostraba reparos a atreverse con figuras de tamaño natural. El pintor no se mostró desanimado por los requerimientos que la corriente del naturalismo holandés exigía de los artistas de la época, esto es, de la última generación de audaces pintores burgueses que vio esta escuela holandesa antes de declinar. A los 24 años de edad, fechó una de sus obras, algo desacostumbrado en él. Representaba una taberna más parecida a un burdel. La escena era demasiado animada y abundante en personajes como para poder estudiarse según las exigencias de la culminación del naturalismo holandés. La obra se titula La Alcahueta, en referencia a la mujer que controla las distintas transacciones. Todos parecen estar pasándolo bien, si exceptuamos el hecho de que uno de sus visitantes parece más consciente de sí mismo que de la mercancía disponible. Advertimos que desvía la mirada como si se estuviera contemplando en un escaparate o en un espejo. Se trata de la mirada de un pintor que está realizando un autorretrato. Su sonrisa es algo amarga. Por algún motivo no se encuentra a gusto. El joven se había topado con algo demasiado ambicioso. El único modo de enfrentarse a tan rebelde material consistía en estudiarlo de la propia realidad.
Para empezar, pintó un cuadro en el estilo más afianzado de la época, un cuadro que pudiera basarse en un modelo fijo, al estilo de Rembrandt. La muchacha dormida debió de resultar una obra inapreciable para él, en la medida en que le permitió descubrir el tema y el método más apropiados para su meticuloso y cuidado tributo a la paciencia de la vida femenina. Por fin, Vermeer podía consagrarse al problema considerablemente fastidioso de enmarcar un cuerpo femenino en un cuadro. En este caso, Vermeer no quedó del todo satisfecho del modo en que había representado a la muchacha, su redondez y su sustancia natural, modelando la carne ininterrumpidamente por medio de una fría luz que inunda las cálidas sombras al estilo de Rembrandt. El bodegón, lejos de delimitar un estilo para la representación de la realidad, casi parecía sepultarlo. El artista comenzó a preguntarse si el problema no residiría en la humanidad del modelo. La muchacha aparece situada detrás de su mesa, aislada en el sueño, viva y sin embargo ausente de la vida. Separada, tal y como puede comprobarse en esta radiografía, incluso del perro que originalmente había de acompañarla desde el umbral, aunque luego fuera eliminado. Todas las cualidades positivas de la muchacha dormida, su riqueza, su proximidad, su atractivo, habían de frustrarse y controlarse de algún modo. El aislamiento había fracasado. Si la mesa de las frutas se hubiera hundido para revelar la totalidad de su figura, envuelta en su reluciente vestido, o si el perro hubiera entrado alegremente por la puerta, o incluso si aún hubiera existido, como originalmente hubo, un hombre en la habitación contigua para mantener un intercambio vivo, el cuadro se habría echado a perder. La naturaleza del realismo cambia con las épocas. Vermeer debió demostrarse realista acerca de las necesidades de su propio temperamento. Había estudiado y rechazado los grandiosos convencionalismos de la pintura del siglo XVII. El único de ellos que aún podía contribuir a su propósito constituía la formulación más básica de todas, el interior doméstico. La confusión de sus primeras pinturas se vio sustituida por una presencia simple, situada exactamente de tal modo que atrapara la luz y la definiera con tanta claridad que nunca pudiéramos olvidarla. Para Vermeer suponía una clarificación y concentración drásticas, así como una peculiar inversión. Sus ambiciosas obras de juventud tenían un elemento en común aparte del talento del artista. Todas ellas giraban en torno a una figura de mujer, ya fuera sentada, arrodillada, agachada o reclinada. Aunque la mujer de la carta aún aparece parapetada tras el mobiliario, la arrugada alfombra y los delicados frutos, aunque su presencia aún resulta empequeñecida dentro del espacio y discreta dentro del conjunto, aunque tan solo nos muestra su perfil afilado, aparece puesta en pie. Ello representa una liberación tanto para la propia mujer como para el pintor. Nos hallamos ante la primera de sus mujeres incorporadas, un tema que luego se repetirá en su obra. Unas y otras aparecen frecuentemente solas, como la primera, aisladas como tesoros, constituyen su tema más privado, más admirado y más apreciado.
El signo del genio de Vermeer no reside en sus espectaculares experimentos, sino en su reconocimiento instintivo de que para él la esencia de la pintura se reducía al simple hecho de representar a su modelo. Para Vermeer, aquello no resultaba sencillo. El mundo de la mujer de la carta, aislado por la cortina que suponemos que cuelga sobre el lienzo, se contiene a sí mismo, tal y como sucede en numerosas obras holandesas de repertorio. Aquí, sin embargo, la ilusión no trata de invitarnos, sino de mantenernos apartados. No creemos en la proximidad material, sino en la distancia. Es la simplicidad lo que nos convence, la refinada economía de medios, el espacio, la luz. Tan solo la ausencia de una de estas indicaciones, como pudiera ser el reflejo en la ventana, bastaría para hacernos dudar de si el cuerpo que oculta la manga posee un volumen real. Esta peligrosa reducción nos transmite algo que difícilmente podríamos haber adivinado. Nos muestra cómo la imagen y su pintor pueden reconciliarse entre sí en un sentido completamente nuevo. La separación de su primera lectora aparece implícita en aquello que pintaba. Cuando regresó sobre este tema, unos 7 años más tarde, lo reflejaba en el modo de pintarlo. No advertimos ya un material tangible que parezca falso, sino la presencia impalpable de un mundo de perspectiva pura que resulta desconocido y remoto en su misma esencia. No se nos muestra otra cosa que luz. Las diferentes luces lo revelan todo. No hay nada tangible, no hay nada explicado. El pintor ha arrojado luz sobre una crónica absolutamente original de cómo vemos el mundo en realidad. El naturalismo, el estilo holandés más característico, constituía un modo de describir el material tangible, como si pudiera tocarse. Vermeer descubrió una alternativa tan fiel como cualquier estilo naturalista, si bien más objetiva y despegada. El ojo no puede recibir otra cosa que luz. La cámara oscura, que ya conocían los astrónomos del siglo XVII, era esencialmente idéntica a nuestras cámaras de hoy. La imagen encerrada en una caja portátil podía copiarse mediante pinceladas y colores. La cámara oscura proporcionaba a Vermeer una ilusión tan mágica como cualquier otra, a la vez que dotada de una enorme literalidad de detalles. Debía de sentirse cada vez más enamorado de aquellas bellezas. Pero antes de lograr la representación de gente como esta, apuntó en otra dirección y pintó esta magnífica perspectiva de su propia ciudad. Pintó este cuadro bajo techo para así poder emplear con un paisaje el mismo método que estaba desarrollando en el estudio. Se situó junto a una ventana de Hoijade, frente a la cuenca denominada de Kolk, mirando en dirección a una de las puertas de la ciudad, la de Rotterdam, hoy desaparecida, con la nueva iglesia al fondo. Su perspectiva de la punta de la torre de la vieja iglesia es idéntica a la actual, pero el resto de los edificios se han visto alterados o destruidos. Ningún paisaje pintado anteriormente había alcanzado una dependencia tan completa de los datos visuales para una vista en particular. En la vista de Delft, parece que nunca hubieran existido convencionalismos pictóricos, que los paisajes nunca se hubieran centrado en sus habitantes humanos y en el apetito humano por la ilustración descriptiva. Vermeer, sin duda, era consciente de esta ruptura, pero en este debate entre la visión y las cosas, los objetos materiales no podían renunciar a sus derechos sin resistencia. En este cuadro, tales derechos eran demasiado fuertes. El pintor renuncia a un trato consistente y decide igualar no la impresión óptica,
sino la distinta calidad física del mundo. Así pintó un cielo nuboso y unas piedras y ladrillos certeros y dotados cada uno de su propia y afilada textura. La húmeda pátina de los alquitranados tablones de las barcazas aparece pintada de un modo distinto mediante toques independientes y límpidos. El agua del Colk, por el contrario, adquiere una calidad líquida y borrosa, una humedad apenas agitada por una pequeña brisa. Por fin, la orilla más próxima, poblada por figuras no mayores de lo que aparecían en su pantalla, fue pintada con gruesas pinceladas diagonales de un ocre arenoso que luego no suavizó. Una técnica tan rígida y casi tan obviamente pictórica como la que utilizaría posteriormente el joven Van Gogh. Así pues, tenemos 5 equivalentes inventados de las consistencias materiales del paisaje, todos ellos extendidos a lo ancho del lienzo. La actualidad aparece llevada a cabo con la naturalidad instintiva de Vermeer, logrando así una fidelidad implícita desconocida en cualquier lienzo anterior al siglo XIX. Aquí en Delft, cerca de la ventana, parece encontrarse muy cerca de su objetivo. Si contemplamos los alargados rizos grisáceos del río y los oscuros edificios con la vista de Delft en mente, advertimos que hace falta toda una vida para apreciar realmente una ciudad septentrional como Londres o la propia Delft. Nada podía interpretar el ambiente urbano, su clima y su atmósfera familiar tan fielmente como este cuadro. Cuando lo pintó, la llave óptica que le abría el entorno parecía franquear a Vermeer el paso hacia todo un mundo de riqueza natural. El pintor dibujó este cuadro por medio de su cámara y posteriormente modeló la forma de la propia vida. Concentrado en los materiales que rodean a su personaje, perdió los detalles superficiales bajo una costra incandescente. Se concentró extasiado en los puntos de luz. Estos puntos de pintura aparecen diseminados como un lustre independiente. ¿Acaso se unen realmente entre sí las brillantes luces y el sólido modelado? La opinión generalizada de que el pintor se encuentra permanentemente a la búsqueda parece más cierta que nunca. Lo intenta, pero aún así se le escapa. Cuando el método óptico de Vermeer alcanza su pleno desarrollo, la descripción de las cosas materiales se ve sustituida por un código homogéneo de luz. El artista no pinta otra cosa que un código de luz, como si su lienzo fuera una retina imparcial.
El código de luz proporciona al pintor la distancia que necesita y mantiene a la muchacha aislada en un mundo propio. Se muestra acogedora y anclada en su rutinaria ocupación, pero también apartada, como en un sueño que dejara a ella y al pintor en libertad. Libres del peligroso intercambio de presencias sin el cual no es posible pintar de la vida real. La lección de música constituye el intercambio más oblicuo y menos palpable jamás pintado. La mujer permanece ante el teclado de un hermoso virginal en el que se lee: música, compañera de la alegría, remedio contra el pesar. Nos da la espalda y sus dedos reposan sobre las teclas, pero ignoramos si está tocando. No se advierten muestras de su disposición, salvo en lo que se refiere a la leve inclinación de la cabeza en dirección a un hombre que la observa. El hombre acaba de llegar de la calle, pues aún lleva el bastón, y no es descabellado pensar que persigue el placer de la mujer o el suyo propio, aunque es difícil determinar cuál. En el suelo reposa una viola lista para ser utilizada en un dúo. El arco atravesado sobre el puente constituye un símbolo. La armonía que unirá a la pareja será de carácter íntimo. ¿Es esto todo lo que podemos advertir en este instante, suspendido como en un gráfico frente a los rectángulos de ébano del suelo y el mobiliario? El corazón íntimo del cuadro reside en el espejo. En el reflejo que hay más allá de la mesa, advertimos la presencia de un caballete. Detrás del caballete debería haber un pintor. El cuadro gira en torno a la paradoja de que la pintura de la vida real siempre implica la presencia de un participante más de los que representa, un testigo, un pintor que se hallaba presente. Pero detrás del caballete no vemos un pintor, sino una caja. Sospecho que Vermeer ha querido mostrarnos la verdadera cámara oscura que le introdujo a este nuevo tipo de imágenes, como la que vemos en el espejo. Así pues, el pintor estaba efectivamente presente, si bien camuflado por una inescrutabilidad óptica. ¿Qué estaba ocurriendo durante aquel incidente aparentemente íntimo y potencialmente erótico, por más que inactivo que luego resulta no ser privado en absoluto? Sea lo que fuere, lo cierto es que ambos personajes están posando para su retrato e intentan que ello resulte evidente, dado que el pintor ha implicado su propia presencia. A la derecha del hombre cuelga un cuadro. Solo vemos parte de él, pero muestra a un prisionero atado, como si evocara un comentario acerca del personaje atónito de la escena. ¿Se encuentra acaso fascinado por la mujer? Opino que tanto él como ella se encuentran fascinados por esta nueva y mágica forma de pintura. Vermeer desarrolló las sugerencias de la lección de música en una obra titulada El concierto, en el que explora amablemente el nuevo método de encarnación. El mosaico visual se transforma en una camaradería de colores distintos. Un amarillo canario, un gris ostra, un rosa salmón exclusivo de Vermeer, azul pulido en el cinturón de la espada que reposa sobre el respaldo de la silla, todos ellos armonizados de acuerdo con el gris de la pared. Nadie toca a nadie. Las miradas apenas se encuentran. Nadie invade el aislamiento de los demás. El corazón del tema de Vermeer, con su complejo significado, se ha trasladado al dominio de su arte. Es tan poco lo que este retrato especifica del particular.
¿Dónde está el borde de la nariz? ¿O la comisura de los labios? En realidad, la luz caía sobre este rostro de un modo más súbito y decisivo. Los bordes aparecen redondeados y suavizados hasta disolver su agudeza. La perla que lleva constituye un símbolo apropiado para ella. Toda la imagen adquiere las propiedades de esa misma perla. Es como si un afilado fragmento de emoción o un imprevisto cruce de miradas hubieran logrado traspasar las defensas del pintor. Hay algo íntimo y casi incómodamente directo en la mirada de la muchacha, algo revestido de una perlada concha de estilo. Nada había en la pintura que significara tanto para Vermeer como la reunificación del modelo con el pintor. Este fue el tema de la gran alegoría de Vermeer. La bautizó con el nombre de Arte de la Pintura. Es quizá su cuadro más complicado. Representa a la vez una estancia real, el primer piso de la antigua casa del mercado de Grote, un manifiesto simbólico de la filosofía de su arte y también un reflejo de su esencia privada, de la sutil relación que la une al sujeto humano, todo ello perfectamente fusionado por una misma luz. Por mucho que un cuadro pueda representar 1000 cosas distintas, siempre se mantiene como un objeto único y simple. Esta escena de estudio no nos muestra ciertamente cómo pintaba Vermeer sus cuadros. El viejo traje borgoñés, que sin duda no empleaba para pintar, debe de sugerir la grandeza histórica del arte. El mapa nos muestra a Holanda en su época heroica. La modelo con la trompeta, la corona de oro y el libro de la fama representa a la musa de la historia, encargada de inspirar la pintura y de hacerla inmortal. La musa es una encantadora joven que invita a su atención y que con la misma ternura la rechaza. Su delicadeza se ve protegida por la rígida seda que recoge en torno a su cuerpo como si fuera una armadura. La calidad impersonal que le confieren sus emblemas representa asimismo una precaución para que la calma de la estancia no se vea alterada por las intimidades de la vida. Como suele suceder en el mundo de Vermeer, el pintor se muestra inescrutable. Aparece un rostro de hombre, un molde de escayola, proporcionando así un elemento cuya ausencia se hubiera hecho sentir. Es como si una parte de ese pintor, sea quien fuere, su parte más heroica, yaciera muerta y despedazada bajo la mirada de la musa. Es un cuadro de equilibrio en el que la acción y la pasividad se ven equilibradas, al igual que la tradición y la originalidad. El auténtico tema de Vermeer es la delicada oposición. Su obra maestra, a la vez que, como no, la más pequeña de sus obras, La encajera, es producto de ese mismo equilibrio. Los epígramas de luz transmiten todo. Junto a nosotros muestran un brillo pulido. A pocos centímetros de distancia, más hundidos en el espacio, allí donde descubrimos a su querido personaje, el toque es más suave, pero aún preciso. El propio estilo constituye una medida de distancia que no es solo física, sino también emocional. Con espléndida intimidad, llegamos a conocer no solo a la propia modelo, sino también la tensión de las emociones que nos atraen hacia ella y al mismo tiempo nos mantienen apartados. Los cuadros de Vermeer giran en torno a dos elementos, las mujeres
y el arte. Ninguno de los dos temas hubieran podido despertar en otro pintor un impulso tan imperativo. La institución del arte y los logros de la generación previa canalizaron ese impulso hacia una perfección tan impecable como insuperable. Vermeer era vulnerable al hechizo de las mujeres, pero éstas constituían su inspiración. Su tributo se vio ligado al discernimiento de una importancia, de una fuerza magnética sin la cual la imagen de una mujer quedaba incompleta. La importancia de Vermeer no solo reside en la calidad y la escasez de sus pinturas. Sus imágenes poseen una plenitud inherente que otros pintores no supieron alcanzar. Había sucedido algo muy extraño. Allí donde otros lograban un equilibrio genial, Vermeer se veía impulsado a descompensarlo. Sus métodos representaban el retroceso a un nivel elemental, el único en el que podía resolver sus problemas. Finalmente, valoramos su obra por el peso de una suspensión nueva y perfecta. Para Vermeer, tanto la ternura como la ausencia constituyen cualidades del amor.